Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, ciclo de conferencias virtuales organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso, a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. En esta oportunidad vamos a contar con el destacado jurista, el doctor César Delgado Guembes, quien va a abordar el tema elementos para la reforma política en el Bicentenario de la República. Un tema muy importante, ya que nos encontramos a puerta de las elecciones generales del 2021. Doctora Cabrera, le doy pase para su intervención. Gracias, Antonio. Efectivamente, en primer lugar, saludar a nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario y dar un afectuoso saludo y un agradecimiento al doctor César Delgado Guembes, quien es catedrático y especialista en Derecho Parlamentario, quien el día de hoy tratará un tema de suma importancia como son los elementos para la reforma política, tema del que estoy segura nos hará reflexionar y que la verdad que si bien es poco abordado, es muy importante la coyuntura que viene atravesando nuestro país, sobre todo si se tiene en cuenta que está relacionado o vinculado íntimamente con lo que significa la gobernabilidad y gobernanza del Perú. Sin mayor preámbulo, dejo en el uso de la palabra a nuestro expositor. Gracias, doctora, por sus palabras. Para que todos podamos conocer la trayectoria del doctor Delgado Guembes, voy a proceder a leer un poco de su biografía. César Delgado Guembes estudió Letras y Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo el bachillerato y la licenciatura en Derecho por esta misma universidad. Cuenta con estudio de posgrado en Ciencia Política y Antropología, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluyó la maestría de Sociología y ostenta el grado de Magíster en Investigación Jurídica por la PUC. Ha sido suboficial mayor de la Cámara de Diputados y oficial mayor del Congreso de la República, además de haber desempeñado en todo este tiempo una diversidad de puestos de gestión en la dirección del servicio parlamentario. Es profesor de Teoría Constitucional y Derecho Parlamentario, así como de seminarios de tesis y de investigación, tanto en escuela de pre como de posgrado en la Pontificia Universidad Católica y en otras universidades peruanas. Ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas especializadas sobre materia parlamentaria y más de 10 libros sobre la misma materia, entre los cuales y más importantes podemos destacar ¿Qué Parlamento queremos? En el año 1992, La naturaleza y los efectos del plazo en la acusación constitucional en el año 2010, Para la representación de la República 2011 y Condiciones de validez de la cuestión de confianza en el Perú, que se presentó este año y justamente es un libro que tengo acá a la mano, un libro muy importante por toda la coyuntura en el que se originó y que el doctor Delgado Guembes aborda con sapiencia. Sin más preámbulo, le doy pase al doctor Delgado Guembes. Doctor, todo para usted. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la tercera vicepresidencia y al Fondo Editorial del Congreso por la oportunidad que me dan para poder exponer los planteamientos que tengo en relación con la reforma política, un asunto que, si bien ha tratado de ser liderado por el Poder Ejecutivo, es una responsabilidad esencial del Congreso de la República. La reforma política no puede realizarse sin la misión, sin el planteamiento, sin el diseño, sin el debate y sin la decisión del Congreso. Es una responsabilidad que es inherente a la función representativa, más allá de las buenas intenciones que pueda tener otro poder del Estado, como en este caso es el gobierno. El propósito del planteamiento de la reforma política supone que si queremos reformar algo es porque hay algo que está fallando. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es cuáles son los elementos de nuestra estructura política que merecen algún tipo de revisión.
Para revisar, sin embargo, el funcionamiento de nuestro sistema político o funcionamiento del Estado, primero tenemos que recordar cuál es la naturaleza de la situación en la que nos encontramos como parte del desarrollo histórico. El Estado moderno es una consecuencia de planteamientos que se han originado por pensadores como Hobbes, eventualmente como Maquiavelo, posteriormente con Locke, con Montesquieu, y este Estado tiene por peculiaridad la capacidad enajenatoria. El Estado se ha enajenado de las relaciones naturales entre los seres humanos. El Estado es una creación que tiene una naturaleza abstracta. El Estado se ha emancipado en esta abstracción de las relaciones directas, naturales y personales que existía hasta la modernidad por el ser humano. Y poco a poco, esta abstracción, desvinculada de su relación natural entre los seres humanos, ha ido creciendo. Y en el crecimiento se ha convertido en un aparato, en una máquina, que es más poderosa que el poder que tenían quienes lo concibieron, quienes lo diseñaron, e incluso que quienes, por los sucesivos momentos en el tiempo, que quienes lo utilizan. El Estado es más poderoso que quienes lo crearon. Es una máquina de máquinas, es un orden suprahumano, no puede funcionar sin seres humanos, pero posee a los seres humanos que lo utilizan porque los seres humanos le prestan su energía para que el Estado domine a los demás seres humanos. Entonces, es importante tener presente que este Estado moderno, que funciona o que no funciona, es una creación que se ha excedido respecto de quienes lo crearon. En este proceso de crecimiento se producen desvinculaciones con la sociedad. Esta desvinculación supone que se rompe o puede romperse la relación de legitimidad que debe existir entre el Estado y la sociedad. En la medida en la que el Estado no cumple con lo que la sociedad espera que el Estado le dé, ese Estado funciona, avanza, se desarrolle y sigue poseyendo a quienes ocupan puestos estatales. Pero este funcionamiento no va de acuerdo con la legitimidad que tiene en la sociedad sobre la cual se impone. La relación de dominación del Estado a la sociedad importa que se revise esta relación de legitimidad que se basa finalmente en la capacidad que tiene el Estado de proteger a quienes se supone que debe proteger, a la sociedad. Si la sociedad cae en cuenta que el Estado no cumple con esta función protectora, la relación se deslegitima, porque el Estado no cuenta con la lealtad, no cuenta con la obediencia de quienes reciben del Estado la protección que esperan recibir. En la medida en la que existe protección, hay obediencia. En la medida en la que el Estado cumple con la finalidad en razón de la cual existe, la sociedad lo legitima y la sociedad acata las disposiciones que salen del Estado. Cuando la sociedad se cae en cuenta que el Estado no protege, la consecuencia natural será que el Estado se convierte progresivamente en fallido, que puede ser una criatura poderosa, pero sin embargo del poder que tiene el Estado es una situación de ilegitimidad que genera una situación de anomia persistente. Entonces, a partir de este esquema en el que asumimos que existe una relación dinámica entre el Estado y la sociedad en nuestro sistema político y que caemos en cuenta que hay faltas de ajuste en el funcionamiento del Estado, es importante revisar cuál es el contexto que genera este tipo de relación. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla para revisar este tipo de relación que es a la que me estoy refiriendo. El título de mi presentación, como lo ha mencionado Antonio, es Elementos para la Reforma Política en el Bicentenario de la República. Y el subtítulo es Del Estado Minotáurico a la Refundación de la República. Hablamos de esta situación de peregrinaje
hacia nuestro bicentenario, un bicentenario que probablemente nos represente una situación de desolación y de tristeza, porque vemos que se está haciendo muy poco para celebrar precisamente un acontecimiento que, si bien empieza en julio del año 1821, propiamente debe celebrarse alrededor de julio del año 1822, que es cuando por primera vez la República contó con un Estado, el mismo que estaba integrado por el poder constituyente. Sin capacidad representativa, podemos hablar de un Estado declamatorio, pero el Estado propiamente comienza a funcionar el año 1822 y no solo con la Declaración de la Independencia. Entonces, los elementos a los que me quiero referir para la reforma de la política serán elementos técnicos, pero es importante tener presente cuál es el contexto en el cual estos elementos pueden funcionar. ¿Cuáles son los elementos que tenemos presentes en esta relación? En primer lugar, la situación en la que nos encontramos como sociedad debe tener presente que el Estado peruano en la actualidad está siendo afectado por un proceso creciente de globalización que va erosionando las condiciones en las que opera el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene cada vez menos poder respecto de sus ciudadanos porque hay un patrón que es ajeno a él mismo. En segundo lugar, tenemos las relaciones del mercado. Hay una permanencia de los poderes fácticos que conviven con la estructura estatal. Esos poderes fácticos son, en primer lugar, por ejemplo, la empresa privada, los grandes bloques, los grandes gremios, tanto de empresarios como de trabajadores, los medios de comunicación, la iglesia, las Fuerzas Armadas, son poderes que conviven con la estructura formal del Estado, es decir, con el gobierno y con el Parlamento. Por eso es que tiene que haber una interacción entre los poderes fácticos, que son los que tratan de afectar y de influenciar de manera directa en el Estado formal, y este Estado formal que responde y que debe actuar con la suficiente neutralidad respecto de los poderes fácticos, de forma que impere los principios en razón de los cuales el Estado debe cumplir con esta función protectora. En tercer lugar, lo que afecta al funcionamiento del Estado es el discurso de la antipolítica. Como todos sabemos, es probablemente a partir de los años 90, comienzos de los años 90, que empieza a generarse un discurso contrario a la vida política y contrario a los partidos políticos. Esto genera la debilidad estructural de los partidos políticos, que son deslegitimados por este discurso antipolítica, que termina generando un discurso cínico en contra del funcionamiento de todo el aparato político. En tercer lugar, nos encontramos que es la pasividad y el conformismo, el desfase y el desalineamiento del sistema electoral. El sistema electoral no va funcionando de acuerdo a las exigencias que tiene la relación de representación entre el Estado y la sociedad. Es necesario revisar cómo el sistema electoral puede optimizar la relación vincular entre la sociedad, entre el ciudadano y el Estado. En quinto lugar, con la cultura autoritaria. Todos somos conscientes que en el Perú son muchas las personas que ante la situación de representación que les genera el Congreso, optan por preferir que sea un monarca sin corona quien tome decisiones por cuenta de todos, porque suponen que la representación no funciona y no va de acuerdo a lo que quisieran que funcionara. En último lugar, el amateurismo representativo, que es otro factor muy importante, y esto tiene que ver con la falta de idoneidad que tienen los partidos políticos para proponer al ciudadano, a congresistas, con las competencias necesarias para cumplir con el perfil de competencias que tienen los puestos representativos. La falla que tienen los partidos políticos genera en buena cuenta demasiado amateurismo representativo. Lo contrario al amateurismo representativo es el profesionalismo en la actividad estatal que tienen a su cargo los representantes que nos proponen los partidos políticos. ¿Cuáles son los objetivos de una reforma política? En primer lugar, el objetivo más importante que tenemos presente sería la disminución del impacto alienante de la representación. Cuando los representantes se representan entre ellos y no representan a la sociedad
que confía que el sistema funcione sin que los representantes se identifiquen con ellos, este es un sistema que termina generando la alienación del Estado frente a la sociedad y de la sociedad frente a sus representantes. Esta relación alienatoria es la que va minando la confianza que tiene la sociedad en su Estado. En segundo lugar, un objetivo de la reforma política es el control de la alteridad y de la disociación que producen los partidos políticos. Los partidos políticos, cuando se disocian de las necesidades que tiene el Estado de contar con representantes que cumplan con los perfiles de competencias para gestionar adecuadamente los puestos en materia legislativa y de control político, obviamente nos está entregando a un equipo de representantes que no cumplen con las expectativas que la sociedad tiene. El tercer objetivo de la reforma política es reemplazar las distorsiones y las inercias organizacionales. Una vez que los congresistas llegan al Estado, llegan a un puesto representativo, tienden a dejar que las cosas sigan funcionando y no reparan en los problemas que se detectan en la estructura organizacional, en los procesos y en el funcionamiento del Estado de acuerdo con una visión, con objetivos, con metas, con tareas, respecto de las cuales deben existir indicadores de cumplimiento de estas metas, objetivos y tareas, de forma que a partir del cumplimiento de los logros y de los resultados pueda informarse a la sociedad que se están cumpliendo los objetivos propuestos, que se están cumpliendo las metas y por lo tanto que se tiene la legitimidad que se propuso antes de las elecciones. En vez de este tipo de relación con lo que contamos, en vez de estos informes y comunicación sobre los logros, con lo que contamos son las encuestas de opinión, que en realidad poco es lo que reflejan si es que el Congreso ha tenido objetivos, si ha tenido metas, si ha tenido tareas que cumplir y hasta qué punto se han cumplido de acuerdo a los indicadores de cumplimiento, de resultados, de logros y de efectos que se propuso dentro del plan estratégico que debía cumplir el Estado. El cuarto objetivo de la reforma política es generar nichos de innovación por emprender. Cuando una organización no funciona, tiene la posibilidad de, por ejemplo, bajar costos, tiene la posibilidad de realizar una reestructuración organizacional y tiene la posibilidad también de entregar distintos productos a la sociedad que no han sido entregados antes. Entonces, este es el objetivo, creo que valdría la pena subrayar más y es parte de lo que me propongo hacer enseguida. ¿Cuáles son los elementos básicos para la reforma política? La reforma política se asienta sobre tres patas importantes. En primer lugar, el régimen electoral. Ya se ha mencionado que el régimen electoral está disociado de las necesidades de participación del pueblo, del gobierno, es decir, las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Entonces, para empezar con el primero de los elementos de la reforma política, que es el régimen electoral, las cuestiones que propongo como objeto de cuestionamiento, debate o de aporte en materia de régimen electoral, pueden encontrarse algunas de estas puntualizaciones. En primer lugar, si sabemos que el Congreso actualmente tiene 130 congresistas y nosotros somos 23 millones y medio de electores, casi 24 millones, este tipo de relación nos deja una tendencia bastante baja porque cada vez el pueblo tiene menor índice de representación respecto de sus representantes. La idea es ir progresivamente a un tipo de optimización del vínculo que existe. En vez de que tengamos ahora un representante por cada 250.000 electores, ir hacia un mecanismo y una relación de representación según la cual cada representante represente a aproximadamente 120.000 electores, con lo cual en el Congreso tendríamos aproximadamente 240 representantes en lugar de los 130 que tenemos actualmente. En segundo lugar, otro elemento del régimen electoral es dividir el número de representantes por tipo de circunscripción. Si tenemos un Congreso, ya sea de 130 o de 240, que el 20% de los representantes sean representantes del distrito único en una lista cerrada y bloqueada, es decir, sin voto preferencial.
y el 80% del sistema electoral sea por distritos uni o binominales dentro de toda la República. De esta manera, tenemos la seguridad de que hay mayor vínculo entre el representante y una circunscripción en la cual él es el único representante de la circunscripción o que concurre con otro representante. Esa es la naturaleza del distrito binominal o uninominal. El 80% de la asamblea tendría una representación con distritos uni o binominales y el 20% tendría una representación con una lista cerrada y bloqueada. Un estilo parecido es el que se propuso en los años 90 por el Partido Popular Cristiano. Me parece que quien lo propuso fue la congresista Lourdes Flores Nano. Y actualmente un sistema parecido funciona en Ecuador. Aunque en Ecuador también están pensando en estos momentos en cambiar la unicameralidad por un sistema bicameral. Por otro lado, otro elemento del régimen electoral es mantener la valla electoral en el 5% para conservar la inscripción. El siguiente punto es la elección del presidente y de los vicepresidentes con la regla del doble complemento que formulan Sugar y Kari, con el objeto de que cada vez sea menos necesario recurrir a la segunda vuelta y a las distorsiones que apreciamos que existen actualmente cuando debe irse a la segunda vuelta y el electorado termina consiguiendo que el Ejecutivo tenga una mayoría diferente a la mayoría que tiene el Congreso, con lo cual se generan los problemas severos que tenemos ahora en los que el gobierno carece de mayoría en el Congreso. ¿En qué consiste la regla del doble complemento de Sugar y Kari? Consiste en una fórmula que podría parecer un poco complicada, pero sin embargo es muy sencilla de expresar. Solamente se va a segunda vuelta cuando la diferencia de votos que existe entre el candidato que en primera vuelta tuvo una diferencia de votos respecto de la mayoría absoluta, que esa diferencia de votos sea, si es que esa diferencia de votos respecto de la mayoría absoluta es superior al doble del número de votos que le falta al candidato que está en el segundo lugar, se va a segunda vuelta. Si el número de votos que le falta al candidato que está en segundo lugar respecto de quien está en el primer lugar es superior al doble del número de votos que le falta al primer candidato para llegar a la mayoría absoluta, sí debería irse a segunda vuelta. Esa es la fórmula de la regla del doble complemento, que consiste simplemente en la suma aritmética de la fórmula de la mayoría simple y de la mayoría absoluta. Sobre este punto hay literatura escrita que explica con mucha sencillez cómo es que se aplicaría este sistema, que terminaría disminuyendo el número de casos que van a segunda vuelta a la mitad. El siguiente punto del régimen electoral sería elecciones concurrentes con el 20% del distrito único y no concurrentes y renovación por mitades en los distritos uni y binominales, de manera que se permita un mayor flujo en la relación representativa entre la sociedad y el Estado. Y finalmente, un punto que pudiera no ser muy fácil de entender, y sobre todo porque contradice nuestra historia, que el inicio del periodo constitucional no sea el 28 de julio, sino que sea con el inicio del año cronológico, porque justamente tenemos problemas con la formulación del presupuesto anual. Una cosa parecida puede ocurrir, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Las celebraciones del Día de la Independencia son el día 4 de julio, pero el año fiscal, el año político, empieza en enero. Esa es una disociación que es necesario recuperar, porque permitiría de esa manera la facilidad en el manejo del presupuesto de la República, en particular si tenemos mesas directivas que empiezan su funcionamiento en el mes de enero y no en el mes de julio, con lo cual se aligera y se hace más eficiente el proceso de control. En segundo lugar, un punto muy importante es el régimen de organizaciones políticas, es decir, el régimen de los partidos políticos. Los cambios más importantes que deben operarse en nuestro sistema político es a partir de los operadores de todo el sistema estatal. Los operadores son los partidos políticos. Para eso se necesita que haya un compromiso al interior de los partidos políticos para que ningún partido que acredite y que certifique que quienes nos proponen como candidatos
son personas capacitadas de acuerdo al perfil de competencias requeridas para que el sistema representativo funcione. Esto supone que tiene que reconocerse cuáles son esos perfiles de competencias y que los partidos políticos inviertan lo que la ley de organizaciones políticas dice que deben invertir en materia de capacitación. La última reforma que se acaba de aprobar hace no más de una semana, dice en el inciso B del artículo 28, me parece, que se puede cumplir con el 50% de capacitación si es que los partidos invierten en encuestas de opinión o en compra de medios de datos masivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Se está generando un incentivo para que los partidos se desinteresen, se desvinculen propiamente de la capacitación, que es lo que más sabemos que nos falta para que el sistema estatal funcione correctamente. Esta es una omisión grave que creo que debe corregirse, aunque aparentemente no se ha visto la importancia que tiene la capacitación para que los representantes que nos propongan los partidos políticos sean representantes que cumplen con los perfiles de competencias, de la misma manera que funciona en cualquier organización. Yo no puedo tener una organización eficiente si quienes ocupan los puestos no tienen los méritos porque no tienen las competencias, sean cognitivas, habilidades, actitudinales y, sobre todo, éticas, para el cumplimiento de la misión que les corresponde cumplir para bienestar, para beneficio y para prosperidad de la sociedad. Estas son, por ejemplo, unas alternativas que podrían servir a título de ejemplo para lo que podría ser el perfil ético y democrático de un candidato. Los candidatos todos deben conocer adecuadamente la doctrina y los principios de la organización partidaria y de la organización electoral en el Perú. En segundo lugar, los candidatos deben comprender el ordenamiento constitucional y el rol que cumplen los partidos políticos en nuestro sistema estatal. En tercer lugar, la comprensión de la organización y competencias de la organización estatal. Tú no puedes llegar al Congreso para aprender qué es el Estado, cómo funciona el Estado, por más buena voluntad que tengas de hacer tu trabajito. Eso es insuficiente para las exigencias que tiene el adecuado funcionamiento del Estado. En cuarto lugar, las habilidades en planeamiento, en gestión y en obtención de resultados en el sector estatal. ¿Por qué? Porque lo primero que debe hacer una organización es planear cómo va a cumplir con su trabajo en el curso de los siguientes 5 años. Si no se planea, si no se define cuáles son los objetivos, las metas o las tareas para los siguientes 5 años, yo no puedo tener los medios adecuados para poder cumplir con esos objetivos, con esas metas y con esas tareas. En la medida en la que yo tenga los medios adecuados, es decir, que identifique con qué leyes y con qué actos de control voy a alcanzar esas metas, si no lo tengo, no voy a poder nunca rendir adecuada cuenta de los resultados y de la gestión representativa que me corresponde. Y en quinto lugar, la comprensión del régimen parlamentario nacional y de sus prácticas organizacionales. Un congresista no puede improvisarse, tiene que conocer por lo menos en cursos de capacitación cómo funciona el Congreso, cuáles son las normas que lo rigen y cuáles son las principales prácticas con las cuales se puede entender que funciona el régimen representativo. El último punto es el régimen de gobierno, y aquí tenemos dos alternativas. Un objetivo conservador, según el cual lo que tenemos delante es un sistema al que hay que disminuirle algo los rasgos presidencialistas que actualmente tienen, y por otro lado, la simplificación de las instituciones parlamentarias porque hay demasiados puntos en los que el sistema parlamentario es deficiente. Y tenemos otro tipo de enfoque para la modificación de nuestro régimen de gobierno, que sería el objetivo maximalista u optimista, que supone cumplir con el objetivo conservador, pero además intentar la bicameralidad y la restauración de la reelección en el Congreso, que fueron malamente modificados con el referéndum del año 2018. En cuanto al régimen de gobierno, tenemos dos alternativas, tenemos dos enfoques. El enfoque relativo a la dimensión legislativa y el enfoque relativo a la dimensión no legislativa de las responsabilidades tanto del gobierno como del Congreso. En primer lugar, en materia de la dimensión no legislativa, habría que pensar en la necesidad de eliminar la figura del presidente del Consejo de Ministros como un ministro sin cartera. Nosotros sabemos perfectamente, de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la República es el jefe de Estado y también
de Ministros. Esa es una figura híbrida que se generó a raíz de una iniciativa en el Congreso Constituyente que en realidad ha demostrado que es totalmente ineficaz. Por el contrario, lo que genera es perturbación, porque todos sabemos que quien da la cara por el gobierno es el presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros puede ser un ministro sin cartera y cada uno de los ministros puede dar cuenta respecto de la diversidad de materias que comprende la política general de gobierno, que quien la dirige es solo el presidente de la República. No tenemos necesidad de un presidente del Consejo de Ministros que no dirige nada. El que dirige la política de gobierno es el presidente de la República. Entonces, ¿para qué existe? Mejor eliminarla. En segundo lugar, el presidente de la República puede designar y remover libremente al gabinete. Es decir, no hay investidura. No es necesaria la investidura. Por lo tanto, habría que mantener la lógica que tuvo el Perú con la Constitución del año 1979, según la cual el gabinete va al Congreso, porque el Congreso tiene que enterarse hacia dónde van las políticas generales de gobierno, pero por otro lado, el Congreso no tiene la necesidad de prestar la investidura. Adicionalmente, dentro de una lógica que permite simplificar nuestro régimen de gobierno, debería eliminarse la cuestión o voto de confianza por iniciativa ministerial. Es decir, el Congreso puede censurar al gabinete, pero el Congreso no está sujeto al mecanismo de disolución si es que se presentara alguna cuestión de confianza que el Congreso no la aprueba. Puede no aprobarse, por eso es que si no hay relación entre la disolución y la negación de confianza que requiera un ministro, no es necesario que los ministros tengan la posibilidad de presentar una cuestión de confianza. Mejor eliminarla y simplificar el sistema tal como lo teníamos con la Constitución del año 1979. En la dimensión no legislativa, mantenemos también el criterio de que 2 censuras al gabinete habilitan la disolución del Congreso. Y la disolución del Congreso no puede ocurrir durante la vigencia de los estados de excepción. El decreto de disolución incluye la convocatoria de elecciones en un plazo no superior a 2 meses, según lo prescribía la Constitución del año 1979. No cabe la disolución permanente, tal como sigue ocurriendo ahora. Y el otro tema que habría que pensar para simplificar el régimen de gobierno es la eliminación de la estación de preguntas. Todos sabemos que la estación de preguntas no funciona, nunca se aplica y nadie exige que se cumpla. O sea, los actos del Congreso no son inconstitucionales y nadie pide que se inconstitucionalice la omisión en que incurre el Congreso cuando no se cumple con la regla de que por lo menos una vez al mes tiene que producirse la estación de preguntas. Dentro de la dimensión legislativa, es decir, ya no estamos en los actos de la relación entre el Congreso y el gobierno en relación a la confianza que debe tener uno con el otro, nos encontramos con propuestas como el compromiso interorgánico con la agenda legislativa del período constitucional a partir de los planes de gobierno de los partidos con representación en el gobierno y en el Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente hablamos de la agenda legislativa. La agenda legislativa es un instrumento que se concibe como una herramienta de periodicidad anual. Sin embargo, la agenda legislativa propiamente dicha debe servir para el cumplimiento de planes estratégicos que duren la integridad del periodo constitucional. Si estamos hablando de un periodo de 5 años, no tiene ningún sentido que tengamos agendas legislativas anuales si es que éstas están desvinculadas de una visión, por lo menos de mediano plazo, para el cumplimiento de objetivos y de metas que abarquen los 5 años. En segundo lugar, la programación y el cronograma anual de las metas y actividades se base en la agenda legislativa del periodo constitucional. Es decir, tenemos un plan estratégico que dura 5 años y tenemos agendas legislativas con las cuales se van a cumplir los objetivos del periodo de 5 años en el plan estratégico. También dentro de la dimensión legislativa, una de las cuestiones que vale la pena pensar en materia de organización del Congreso es la dispensa del dictamen en las comisiones y de la segunda votación, que solo procede con 2/3 del total
total de miembros del Congreso, 87 si es que son 130 y 160 si es que son 240. Y por otro lado, que los dictámenes contengan la evaluación del impacto social de la ley, que actualmente no se reconoce. Esto fue objeto de una reforma constitucional en Francia cuando asumió la presidencia el señor Sarkozy. Por otro lado, también dentro de la dimensión legislativa, las funciones constitucionales del Congreso, que serían adicionales dentro de un régimen unicameral y que hay que retenerlas en la memoria porque podrían ser parte de las funciones que le correspondan al Senado en un régimen bicameral, sería en primer lugar el seguimiento de la ejecución presupuestal. Este seguimiento no se está realizando en el Congreso. Se entrega la información y pueden haber toneladas de información en el Congreso sobre cómo es que el presupuesto se va ejecutando en todas las unidades en el territorio nacional, pero el Congreso no tiene la posibilidad de verificar que ese presupuesto se esté ejecutando conforme se disponía en la ley de presupuesto. Entonces hay una dificultad operativa seria, y esta dificultad consiste en que el Congreso no tiene los medios de realizar el seguimiento. Pero si se define que esta va a ser una función del Congreso unicameral, entonces tendrá que dársele los medios al Congreso para que efectivamente pueda cumplir con esta función que se le asigna, pero que hasta ahora no puede cumplir, el seguimiento de la ejecución presupuestal. La otra función que es importante que se mantenga de manera crítica es la homologación, simplificación y codificación del espectro legislativo, que es lo que actualmente viene haciendo con alguna irregularidad y con no mucha convicción la comisión denominada del CEMOL, según la cual se procede a la simplificación del espectro legislativo con el objeto de que se disminuya al 10% el número de leyes que probablemente están en vigencia, pero que es necesario actualizar y sincerar, porque hay muchas normas que en realidad ya no tienen ningún sentido, cumplieron con su finalidad y hay que extraerlas del espectro legislativo. Otra función del Congreso sería el monitoreo de las sentencias con contenido legislativo. ¿Cuántas sentencias se dictan en el Perú respecto de las cuales el Congreso no sabe cómo están modificando las leyes? Esa es una misión que le corresponde al Congreso, porque está afectando la capacidad legislativa. Si yo dicto una norma y no sé qué es lo que hacen los operadores del sistema estatal, sean jueces, sea Tribunal Constitucional, yo tengo que informarme respecto de la operatividad de mi propio sistema legislativo para ver cómo corrijo lo que estoy haciendo o cómo pido responsabilización a quienes están distorsionando o desviando de su finalidad las normas que yo dicto. Y el último punto sería el seguimiento de la legislación regional. Todos sabemos, en el Perú tenemos un régimen unitario, no es un régimen federal. Entonces, las regiones, a partir de la facultad legislativa que les corresponde, deben rendir cuentas de esa normatividad y al Congreso le corresponde conocer cuáles son esas normas y regular el funcionamiento del sistema legislativo regional. También dentro de la dimensión legislativa tenemos otros puntos que vale la pena referir. El Congreso puede insistir en las leyes observadas por el gobierno con 3/5 del número legal, es decir, elevamos la mayoría con la cual se puede insistir en las leyes observadas. Por lo tanto, se consideraría que el Poder Ejecutivo tiene un relativo mayor poder en materia del veto que le corresponde y en materia del control de pesos y de contrapesos, porque sería una exigencia un poco más alta para el Congreso, de manera tal que el Congreso tenga que formar bloques mucho más claros respecto de la insistencia. Si se debe insistir es porque se considera que las observaciones que tiene el Poder Ejecutivo no cumplen con las exigencias técnicas que le corresponden. Otro tema es que el Congreso puede reducir, pero no aumentar el gasto en el presupuesto, a menos que fije y defina una nueva fuente de ingresos. Y por último, otro punto importante también en materia de la dimensión legislativa, que a diferencia de lo que ocurre actualmente con la Constitución del año 1993, deberíamos regresar al precepto que existía en la Constitución del año 1979, de forma que la exigencia sea que el presupuesto de la República se vote hasta el 30 de noviembre y no que se remita al gobierno hasta el 30 de noviembre. Son dos situaciones perfectamente diferenciadas que pone al Congreso en problemas bastante graves, porque
cuando la Constitución dice que el presupuesto debe remitirse al Poder Ejecutivo, se supone que para el 30 de noviembre el Congreso no solamente ya haya aprobado, sino que tenga la autógrafa lista. Y el problema del autógrafo puede ser un problema bastante crítico, porque en muchos casos se necesita tiempo para ir haciendo ajustes y eventualmente pueden haber aclaraciones que no es posible tramitar cuando la exigencia, tal como la prevé la Constitución del año 1993, es que el presupuesto debe remitirse al gobierno. La exigencia de 1979 era que el presupuesto esté votado antes del 30 de noviembre, aunque antes era con la Constitución de 1979, el 15 de diciembre. En cuanto a la organización del Congreso, puntos críticos, me parece, para la reforma serían que todas las sesiones de los grupos, de los órganos parlamentarios, sean públicas y que reciban cobertura en los medios de comunicación, a la vez que se publiquen los logros y los resultados con el cumplimiento de los indicadores relacionados con los objetivos y metas previstos en el plan estratégico del Congreso en consonancia con el del gobierno. El segundo punto es la conformación de los grupos parlamentarios, para que para su conformación requieran no menos del 5% del número legal de congresistas. Actualmente es que un grupo parlamentario puede conformarse con 5 congresistas y puede ser con menos. Entonces no tenemos bloques sólidos y de lo que se trata es de evitar la excesiva fragmentación y a la vez consolidación de los partidos políticos para que se realice un esfuerzo más notable en materia de la disciplina y de la coherencia al interior de las agrupaciones políticas que tienen presencia en el Congreso. El tercer punto en materia de reforma sería que las comisiones ordinarias no pueden ser más del doble del número de grupos parlamentarios. Ahora tenemos 9 grupos parlamentarios y de acuerdo a esta regla no debiéramos tener más de 18. Antes teníamos 5 grupos parlamentarios, 6 grupos parlamentarios y tenemos actualmente 24 comisiones. El exceso del número de comisiones genera ineficiencias en los congresistas porque no tienen tiempo para dedicarse a tanto mandato y tanta carga de trabajo que representa el excesivo número de comisiones. Por esta razón, sí, tenemos una regla básica que sería que no haya mayor número de comisiones que el doble del número de grupos parlamentarios, tendríamos que cada congresista no tendría por qué asistir a más de 2 comisiones. No, ese sería el tope. Actualmente se fija en 5. Esto supone que hay una excesiva carga de trabajo y por lo tanto se ha hecho necesario que se cree el mecanismo de las suplencias y también la delegación de facultades a los asesores políticos de los congresistas, con lo cual se devalúa la naturaleza de la función representativa, que no es delegable. El otro punto que es importante en cuanto a la reforma del Congreso es que los cargos directivos duren la totalidad del período constitucional y que se definan según la proporcionalidad en las fracciones parlamentarias. Actualmente los cargos directivos duran 1 año. No hay ninguna organización que pueda soportar los cambios directivos cada año, porque eso supone que cada año tienen que cambiarse los planes, los objetivos, las tareas, etcétera, etcétera, como ha venido ocurriendo, a excepción de este periodo. En este periodo el Congreso tiene una mesa directiva que dura 3 legislaturas, es decir, 1 año y medio. Pero lo regular es que cada año cambien, y cambia no solamente la directiva, cambia también la composición del cuadro de comisiones, cambian las mesas directivas de las comisiones. Entonces todo el trabajo que avanzan en 1 año tiene que volverse a empezar, y quienes ocupan las mesas directivas de las comisiones tienen que aprender durante los primeros 3 o 4 meses cómo es que funciona, cómo es que se dirigen las comisiones, cuál es la mecánica de funcionamiento. Si a esto le añadimos que no cabe la reelección inmediata de los congresistas, estamos ante un problema muchísimo más grave, porque supone que durante los 12 meses que dura el año, los congresistas tienen que pasarse entre 3 y 4 meses aprendiendo cómo se conducen las comisiones. Es decir, la tercera parte del tiempo se pierde. Por esta razón es necesario que se tenga la visión de conjunto y que las mesas directivas, tanto del Pleno como de las comisiones, y la composición del cuadro de comisiones dure la integridad del periodo constitucional y no se esté cambiando cada año. Otro aspecto importante en la organización del Congreso es que el presupuesto del Congreso no exceda del 0.6% del presupuesto nacional.
Esta cifra es consecuencia del promedio de monto que ha considerado el Congreso entre el año 1981 y el año 2020. El promedio del porcentaje que representa el presupuesto nacional, el presupuesto del Congreso, es 0.6%. Si nos fijáramos en un periodo más corto, por ejemplo, entre el año 2001 y el año 2020, este 0.6% podría ser inferior, podría llegar al 0.5 al 0.45%. Esta es una propuesta que puede revisarse, pero esto es importante. ¿Para qué? Para dar el paso, cuando se considere conveniente, hacia la bicameralidad, porque esta cifra del 0.6% o el 0.5% sería con la que tendría que trabajar un régimen, sea unicameral o bicameral, con lo cual se elimina un problema que generalmente aparece relativo a que tener un Congreso bicameral es más caro que tener un Congreso unicameral. Y por último, un asunto muy importante desde el punto de vista institucional es el fortalecimiento institucional del servicio parlamentario. Como todos recuerdan, el Estatuto del Servicio Parlamentario fue aprobado después de 20 años con mucho esfuerzo, y luego de 2 años el estatuto ha quedado en suspenso. Actualmente no existe una línea de carrera. Se aprobó la suspensión del estatuto del servicio parlamentario. Esto creo tiene que restaurar para evitar la desinstitucionalización en el servicio del Parlamento, de manera que la línea de carrera permita garantizar los mismos estándares de funcionamiento independientemente de quién sea el partido político que tenga la mayoría en el Congreso. Con esto creo que puedo dar por concluida mi exposición. Hay una propuesta de reforma que tiene que ver con el régimen bicameral. Me reservo esta propuesta porque me parece que va a ser objeto de una exposición que tendré que realizar ante la Comisión de Constitución, donde el tema será propiamente cómo hacer la reforma política de nuestro sistema de gobierno para integrar la bicameralidad. Con esto quedaría concluida mi exposición, en la esperanza de que, si es que estas propuestas tienen algún sentido y son consideradas de utilidad, tengan un valor semejante al que en su momento tuvo la fundación de Atenas. Por eso es que el título de mi exposición era del Estado Minotáurico a la nueva fundación de la República. Lo que necesitamos es corregir estos errores que nos están trayendo deslegitimación por las insuficiencias en la operación del sistema, y lo que tendríamos que esperar sería que venga un Teseo que aniquile al Minotauro que está medio perdido en el laberinto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Delgado Guembes, por su participación. La verdad que nos ha ilustrado sobre una serie de temas relacionados al funcionamiento, al ordenamiento del Estado, y en particular del Congreso de la República, una institución definitivamente muy importante en el país. Dejamos a la doctora María Teresa Cabrera, que nos va a comentar la exposición al respecto. Bueno, brillante la exposición realizada por nuestro invitado, y esta refleja pues su experiencia, su calidad profesional, ¿no?, en derecho parlamentario. La verdad que me siento bastante aliviada de saber que usted, doctor Delgado Guembes, va a ser escuchado en la Comisión de Constitución de este Parlamento, porque a quien sabe hay que darle la oportunidad para que ayude con toda, de verdad que con toda la explicación que ha dado, tan razonable, objetiva y didáctica, pues que se conoce. Quien sabe, sabe y domina el tema. Hay cosas que rescatar y que son muy claras, como usted bien empezó su exposición cuando señaló que es el Poder Legislativo a quien le compete en exclusividad de realizar esta reforma. Pero no solamente es que realizarla porque el gobierno o el ejecutivo lo quiere, sino que hay que hacer las cosas bien hechas. Y por eso me ha encantado, y estoy totalmente de acuerdo con usted, con el tema esto de los perfiles, ¿no? Y veo realmente su trabajo serio y responsable de no haber querido adelantar su posición respecto a la bicameralidad. Y también me
O sea, una de las cosas que también coincido plenamente, que teniendo el Estado esa función protectora con la sociedad, ¿no? Si el Estado cumple, es una correlación de deber y derecho. La sociedad también se vuelve obediente. Déjeme decirle que totalmente de acuerdo con todos los puntos, con todos sus aportes, totalmente valiosos. Esta es una exposición que de hecho se queda en el fondo editorial, pero dada la calidad, ¿no?, de su contenido, la voy a difundir en la mayor cantidad de gente, en la población, porque es necesario que no solamente quienes hacemos política conozcamos de estos temas, sino todos los peruanos, porque todos pueden aportar. Le comento, de este Parlamento, no sé si sabrá, soy la menos política, soy totalmente técnica y por eso le he podido comprender su exposición. Yo vengo del Poder Judicial y me encuentro con una licencia cívica, donde he desarrollado trabajos técnicos durante casi 26 años de trabajo ininterrumpido y habiendo sido magistrado de casos muy importantes. Y precisamente mi aporte va en ese sentido, porque como quien dice, voy a agarrar la carnecita y espero pues que en su momento los demás parlamentarios también comprendan. Yo me siento, la verdad, agradecida, doctor. Conocía de su sapiencia, su inteligencia, y la verdad que estoy más que agradecida y creo que en nombre del Congreso de la República, ¿no?, le expreso mi agradecimiento porque personas como usted, profesionales como usted, son muy valiosos y son los que realmente necesitamos para hacer estos cambios, porque no se trata de hacerlo apresuradamente, no se trata de la cantidad, siempre se trata de la calidad, el momento, y que a nadie lo tienen que llevar jalando de las orejas a hacer tal o cual cosa, sino que se tienen que hacer las cosas porque realmente se necesitan y para estar a la vanguardia de los tiempos que nos toca vivir. Nosotros como legisladores debemos trascender con nuestras leyes y no hacer leyes para el momento. Cuando fui jueza también senté esos precedentes a través de mis sentencias y no me equivoqué cuando sentencié respecto a la violencia contra la mujer cuando todavía no había una ley de protección o cuando puse en realce lo que es el honor frente a la libertad de expresión. Muy agradecida, doctor Delgado Guembes. No sabe cuánto valoro esta exposición. Me ha gustado tanto que la voy a ver mañana de nuevo en repetición. Muchas gracias, doctor. Muy gentil de su parte. Gracias. Muchas gracias a usted, señora. Muchas gracias, Antonio. Gracias, doctor, nuevamente por su intervención, a la doctora María Teresa Cabrera por sus palabras y efectivamente señalar algunos temas que quedan como siempre en el tintero. El 20 de septiembre se celebró un aniversario más del Congreso de la República, así que muy importante que podamos discutir, abordar este tipo de temas desde un espacio como el Fondo Editorial, que precisamente contribuye a la discusión de aspectos de relevancia para la nación y para el Estado peruano. Mañana también es el aniversario, pero del Fondo Editorial del Congreso de la República. Es su 23º aniversario de creación, que se creó el año 1997. Así que estamos también de aniversario como fondo editorial. Otro aspecto que destaco de la exposición es el de la visión de entender el bicentenario, pero no tanto a partir de una declaración, podríamos decir, romántica, como la de San Martín en 1821, sino a partir de una constitución del Estado propiamente dicho, que es a través de la instalación del primer Congreso Constituyente en 1822, ¿no? el 20 de septiembre, que creo que sería muy importante entenderlo así, pues de este modo ya tendríamos un Estado con el Ejecutivo que ya existía, pero con un contrapeso que es precisamente el Congreso de la República y con una representación, lo cual también entraríamos a lo que es la división de poderes, es decir, ya un Estado definitivamente consolidado. Así que sería importante tomar en cuenta esta observación. El otro punto es el de que a dónde apuntan todas estas reformas. Es evitar a que precisamente el Estado caiga
se convierte en un Estado fallido, que sería muy, muy grave a puertas del Bicentenario, y eliminar algunos aspectos de esta tradición autoritaria que ciertamente ha recorrido estos 200 años, ¿no? Y como decía Alberto Flores Galindo en su libro La tradición autoritaria, a veces esa tradición no necesariamente recae en los militares, sino también en los civiles, en muchas oportunidades. Lo otro, me quedo con el monitoreo y el seguimiento de la legislación nacional. Y efectivamente, se aprueban normas, se aprueban leyes, pero en el transcurrir de los meses o años, estas normas se van modificando, se van cambiando y de alguna manera se van también tergiversando. Y no necesariamente puede ser a través de otra norma, sino también puede ser a través de un reglamento, que muchas veces el reglamento cambia el espíritu de las normas. Y finalmente, teniendo en cuenta que el Fondo Editorial pertenece al servicio parlamentario, coincido plenamente con el doctor Delgado Guembes en que es necesario fortalecer el servicio parlamentario, no solo la organización parlamentaria, sino también el servicio parlamentario. Y parte de ello también va por lo que vendría a ser la duración de las mesas directivas, que efectivamente en un año no se puede hacer demasiados cambios fundamentales que necesita el poder el poder legislativo, el Congreso en general, para poder modernizarlo. Y esta variación, imaginemos cinco mesas directivas en 5 años, es demasiado vaivenes, ¿no? Pueden haber cambios, marchas y contramarchas. Bueno, con estas palabras y agradeciendo nuevamente a la doctora Teresa Cabrera por su participación y al doctor Delgado Guembes, nos despedimos de Puentes hacia el Bicentenario. Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted, señora. Gracias. Muchas gracias.